Bienvenidos a este canal de filosofía, teología y la visión franciscana del hombre y de la vida. Vamos a hablar sobre la liturgia, los sacramentos y los ritos o el rito de cada uno de los sacramentos. Los sacramentos son los canales a través de los cuales Dios nos ofrece la salvación de su Hijo Jesucristo a través de la Iglesia, por medio de la Iglesia, en la Iglesia. Los sacramentos en la liturgia, es importante realizar este momento de reflexión y de estudio, porque los sacramentos son el medio por el cual Dios ofrece la salvación a los hombres. Es más, el principal sacramento de Dios es Jesucristo. El sacramento del Padre es Jesús. Decimos esto porque en Jesús Dios se manifestó plenamente, tal como Él es. Jesús nos da a conocer quién es el Padre, quién es Dios. Conociendo a Jesús, conocemos a Dios mismo. Jesús es signo de Dios. Después de la resurrección de Jesús y su ascensión a los cielos, Él desaparece de manera física entre los hombres. Sin embargo, quiso prolongarse y vivir en una pequeña comunidad de creyentes que lo reconocen como el único Señor y se reúnen en su nombre para glorificar a Dios. Esa comunidad se consolida el día de Pentecostés. Esta comunidad es la que hoy llamamos iglesia, palabra que significa asamblea. La iglesia llega a ser también signo, sacramento de la presencia de Jesús en el mundo de hoy, como Salvador de los hombres. Es decir, la iglesia es el signo visible e histórico a través del cual Jesús sigue ofreciendo y obrando con su presencia gloriosa la salvación de los hombres. Todo lo que hace y dice la iglesia no tiene otro fin que el de significar y realizar directa o indirectamente la salvación de Cristo. Pero, ¿cómo lleva a cabo la iglesia esta maravillosa obra de salvación? La iglesia echa mano de ciertas acciones, signos, a través de los cuales Jesús sigue haciéndose presente en medio de nosotros. Se les ha llamado sacramentos. Son signos y gestos que dan al hombre la oportunidad de encontrarse con Jesucristo desde el nacimiento hasta su muerte. Los 7 sacramentos aparecen en 7 momentos que representan la totalidad de la vida humana. Y en esos momentos es cuando Jesús quiere entrar en el hombre a través de los 7 sacramentos. Cada uno de estos sacramentos en los cuales Jesús se hace presente son vividos por nosotros como una verdadera fiesta. Siendo los momentos cruciales de nuestra vida, Él se hace presente. Pero no hay fiesta cuando uno está solo. En una fiesta no hay lugar para el cada uno para sí. Tampoco en los sacramentos. Estos son un signo de vida, de amor, de unidad, de fraternidad, de encuentro fraterno. Son signos comunitarios. En ellos se expresa toda la comunidad de creyentes como en una realidad. Un pueblo salvado que se une con alegría a su Señor en la fe, la esperanza y el amor. Así definiríamos los sacramentos. Son signos sensibles y eficaces de la gracia instituidos por nuestro Señor Jesucristo para santificar nuestras almas y confiados a la Iglesia para su administración. ¿Cuáles son los sacramentos? Los sacramentos son 7. Bautismo. Dios nos da su vida divina, nos quita el pecado original, nos integra a la gran familia de Dios, nos hace ser sacerdotes, profetas y reyes, nos hace hermanos, nos hace ser hombres nuevos. Es la entrada a la Iglesia Católica y nos hace partícipes de Cristo, profeta, rey y sacerdote y herederos del cielo. Nos da las 3 virtudes teologales, fe, esperanza y caridad. Confirmación. Dios nos confiere la madurez espiritual para la lucha y nos capacita para ser apóstoles y soldados de Cristo y testigos de su palabra. Comunión, tercer sacramento.
Dios nos alimenta con el cuerpo y la sangre de su Hijo Jesucristo y nos hace crecer en la caridad. La Eucaristía es el culmen, es fuente y culmen de vida cristiana, y todos los sacramentos confluyen a este sacramento. Cuarto sacramento, la penitencia. Dios nos perdona por medio del sacerdote nuestros pecados y nos ayuda a vencer las tentaciones. Quinto sacramento, unción de los enfermos. Dios nos ofrece este sacramento para prepararnos a afrontar con confianza el momento de la enfermedad y de la muerte, confortándonos en el sufrimiento y sosteniéndonos en las tentaciones finales, y así prepararnos para mirar con gozo la eternidad. Sexto sacramento, orden sacerdotal. Dios ofrece este sacramento a hombres varones, a quienes Él ha elegido para servir a la comunidad creyente como ministros sagrados y administradores de sus ministerios, mejor dicho, de sus misterios. Séptimo sacramento, el matrimonio. Dios regala este sacramento a hombres y mujeres que sienten la llamada a formar una familia y así perpetuar la especie humana. El sacramento del matrimonio es signo eficaz del amor esponsal que Cristo tiene hacia su iglesia. Santo Tomás de Aquino resume así la necesidad de que sean 7 los sacramentos por analogía de la vida sobrenatural del alma con la vida natural del cuerpo. Por el bautismo se nace a la vida espiritual, por la confirmación crece y se fortifica esa vida, por la Eucaristía se alimenta, por la penitencia se curan sus enfermedades, la unción de los enfermos prepara la muerte, y por medio de los 2 sacramentos sociales, comunitarios, de servicio, orden sagrado y santo matrimonio, es regida la sociedad eclesiástica y se conserva y acrecienta tanto en su cuerpo como en su espíritu. Los sacramentos se han dividido así, nos lo presenta así el Catecismo de la Iglesia Católica: sacramentos de iniciación cristiana, bautismo, confirmación y comunión; sacramentos de sanación, penitencia o confesión y unción de los enfermos; sacramentos de o al servicio de la comunidad, orden sacerdotal y matrimonio. Hablemos ahora del rito litúrgico de cada uno de los sacramentos. Hablemos en principio del sacramento del bautismo. Tiene ritos introductorios. En este canal hay tengo un video que se llama Los ritos del bautismo, donde profundizo cada uno de estos aspectos. Aquí solamente lo diré en forma general. Ritos introductorios, diálogo inicial del sacerdote con los padres y padrinos del niño. Pregunta a los padres y padrinos qué quieren para su hijo. La respuesta bellísima: el don del Espíritu Santo, el don del bautismo, la vida eterna, la santidad de Dios para nuestro hijo. Por lo tanto, tenemos la recepción o acogida y significación en la frente, signación en la frente del niño. Recordemos que el sacerdote, el presbítero o el diácono van a recibir, a esperar a la puerta de la iglesia al niño, a sus papás y a los padrinos, y entonces ahí se da la bienvenida y el ingreso al templo. A continuación, eso fue los ritos introductorios. Respecto a los ritos introductorios, que fue la primera parte. Respecto a la liturgia de la palabra, tenemos las lecturas. La primera lectura o las lecturas que se vayan a leer, el Salmo responsorial, el Evangelio, la homilía, la oración en silencio, la oración de los fieles, el exorcismo menor, renuncian a Satanás y a todas sus seducciones y renuncio. Ese es el exorcismo menor. La unción en el pecho del niño con el santo óleo. Luego tenemos como tercer aspecto la liturgia sacramental. La liturgia sacramental es la bendición del agua, las renuncias, la profesión de fe, la petición del bautismo, ablución más la fórmula: yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, amén,
Evidentemente se derrama el agua sobre la frente, la cabeza del niño o niña que van a ser bautizados, o adulto también si es bautismo de adultos. La crismación en la coronilla de la cabeza, la vestidura blanca, la entrega del cirio, efetá, que es opcional, que significa, es una palabra griega que significa ábrete, los oídos, colocando el dedo meñique en el oído de los niños, se significa eso, que a su tiempo los niños escuchen la palabra de Dios para que la hagan vida y así de esa manera hagan la voluntad de Dios. Y la cuarta parte son los ritos conclusivos, el Padre Nuestro, bendiciones varias, es a las madres, a los papás, a los padrinos. Luego tenemos el cántico de acción de gracias y la presentación del recién bautizado a la Virgen María, en este caso a la imagen que está en el templo, pero es simbólico, sabemos que es a la Virgen María quien se hace esta presentación. Bueno, estas son las cuatro partes del rito del bautismo. Vamos al sacramento de la confirmación. Cuando la confirmación es dentro de la misa, se sigue esta estructura. Ritos introductorios, luego la liturgia de la palabra, sacramento de la confirmación. Primero viene la presentación de los confirmandos, luego la homilía, la renovación de las promesas del bautismo, la imposición de manos, hay una monición, la imposición de manos por medio del obispo, la oración, un momento de silencio, oración con las manos extendidas sobre los confirmandos, la crismación en la frente con la fórmula. Se dice el nombre, por ejemplo, Juan recibe por esta señal el don del Espíritu Santo. Viene a continuación la oración de los fieles, la liturgia eucarística y el rito de conclusión. Cuando la confirmación tiene lugar fuera de la misa, la estructura es así: el rito de entrada, el canto, procesión de entrada, reverencia al altar, saludo del obispo y la oración. La liturgia de la palabra y la liturgia del sacramento, presentación de los confirmandos, la homilía, renovación de las promesas del bautismo, imposición de manos con una monición, oración, instantes de silencio, oración con las manos extendidas sobre los confirmandos, crismación en la frente con la fórmula, nombre, recibe por esta señal el don del Espíritu Santo, oración de los fieles, recitación de la oración dominical, el Padre Nuestro, luego el rito de despedida, fórmula especial de bendición solemne o la oración sobre el pueblo y el canto final. Vamos al sacramento de la Eucaristía, los ritos introductorios. Tenemos el canto de entrada, la inclinación al altar por el que va a presidir la celebración eucarística, el presbítero o el episcopo o el diácono. Beso al altar, incensación si es solemnidad, saludo al pueblo de Dios, acto penitencial, viene el canto Kyrie, Señor ten piedad, luego el Gloria, y se cierra este momento con la oración colecta, donde el que preside invita a la comunidad reunida, a la asamblea reunida, a ofrecer a Dios su petición, su intención, que recoge el presbítero cuando dice oremos, y en la oración que presenta al Padre por medio de Jesucristo, en el Espíritu Santo. La liturgia de la palabra, la primera lectura, el salmo responsorial, la segunda lectura, el evangelio, el aleluya, el evangelio, la homilía, el credo, la oración de los fieles con la cual se cierra la liturgia de la palabra. Viene a continuación la liturgia eucarística. Aquí tenemos la preparación y presentación de los dones, lo que antiguamente se llamaba ofertorio. Viene la incensación, si es solemnidad, el lavatorio de las manos, la oración sobre las ofrendas, la plegaria eucarística, el rito de la comunión y finalmente los ritos conclusivos, en los que tenemos la invitación a orar, la bendición, la despedida final y el canto de salida.
Cuarto sacramento, sacramento de la penitencia. La recepción o acogida del penitente. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, y responde el penitente, amén. El penitente tiene que experimentar desde que entra en el confesionario la ternura de Dios y la alegría de poderle abrazar a su Padre Dios lleno de misericordia. La lectura de la palabra de Dios puede leerse un texto evangélico, puede hacerse dentro de la confesión o mejor antes de entrar a la confesión para no retrasar a otros penitentes que están ya esperando. La confesión de los pecados del penitente. La confesión es verbal y el penitente expresa: estos son mis pecados. Contarlos con sencillez, con humildad y sinceridad, sin poner excusas. Puede ser de rodillas o de pie o sentado según se indique. Tampoco se deben ocultar circunstancias importantes que agravan el pecado. Manifestación del dolor por parte del penitente, arrepentimiento. Yo confieso, pésame, Señor mío Jesucristo, este dolor es por haber ofendido a Dios nuestro Padre, lleno de amor y de ternura. Este dolor está unido a un propósito firmísimo de enmienda, sin el cual la confesión no tiene efecto. Para ello se requiere, por lo tanto, el arrepentimiento. Luego viene la absolución sacramental por parte del confesor, con estas palabras: Dios Padre misericordioso, que reconcilió al mundo consigo por la muerte y resurrección de su Hijo, y envió al Espíritu Santo para la remisión de los pecados, te conceda por el ministerio de la Iglesia el perdón y la paz, y yo te absuelvo de todos tus pecados, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Y el penitente responde: amén. En cada confesión experimentamos en nuestra alma toda la sangre redentora de Cristo que nos limpia, nos purifica, nos perdona y nos santifica. Cada confesión es una auténtica y renovada Pascua. Viene la alabanza a Dios, da gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. La despedida del sacerdote: vete en paz y anuncia a los hombres las maravillas que Dios te ha de que Dios te ha salvado. O vete y no peques más. Salimos felices para proclamar la gran misericordia de Dios en nuestras vidas. Viene el quinto sacramento, la unción de los enfermos. Ritos de entrada: saludo, acto penitencial, rito de la liturgia de la palabra. Se lee un texto del Evangelio referido a un enfermo. Letanía, liturgia del sacramento, santa unción. Se unge en las palmas de las manos y en la frente. Así es la bellísima fórmula que dice el sacerdote: por esta santa unción y por su bondadosa misericordia, te ayude el Señor con la gracia del Espíritu Santo. El enfermo responde: amén. Para que libre de tus pecados te conceda la salvación y te conforte en tu enfermedad. El enfermo responde: amén. Acto seguido, el sacerdote dice esta oración: te rogamos, Redentor nuestro, que con la gracia del Espíritu Santo cures la debilidad de este enfermo, sanes sus heridas y perdones sus pecados. Aparta de él todo cuanto pueda afligir su alma y su cuerpo. Por tu misericordia, devuélvele la perfecta salud espiritual y corporal, para que, restablecido por tu bondad, pueda volver al cumplimiento de sus acostumbrados deberes. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. El enfermo responde: amén. Vienen luego los ritos conclusivos, donde se recita el Padre Nuestro y viene la bendición final. Vamos al sexto sacramento, sacramento del orden sacerdotal. Me centraré solo en el presbiterado, que es el segundo grado del orden sacerdotal. El primer grado es el diaconado y el tercero es el episcopado. El sacerdocio es un don de Dios, es un don que Dios da al que quiere. Dicho don lo otorgó solo a varones, porque Él quiso, era su plan. No es discriminación ni falta de atención a la mujer. Son diferentes funciones dentro de la iglesia. A la mujer le tenía a Dios preparada otras funciones y ministerios
que las vive y las cumple con toda su ternura y delicadeza. El don de la maternidad, ser santuario de vida, es algo bellísimo. Dios elige a esos hombres que harán las veces de Cristo maestro, sacerdote y pastor, y así su cuerpo, que es la iglesia, se edifique y crezca como pueblo de Dios y templo del Espíritu Santo. Al asemejarse a Cristo, sumo y eterno sacerdote, y al unirse al sacerdocio de los obispos, ellos quedarán consagrados como auténticos sacerdotes del Nuevo Testamento para anunciar el Evangelio, apacentar al pueblo de Dios y celebrar el culto divino, especialmente en el sacrificio del Señor. El obispo, el día de la ordenación, le dice al nuevo sacerdote: por eso ustedes, queridos hijos, que ahora serán consagrados presbíteros, deben cumplir el ministerio de enseñar en nombre de Cristo, el Maestro. Anuncien a todos los hombres la palabra de Dios que ustedes mismos han recibido con alegría. Mediten la ley del Señor, crean lo que leen, enseñen lo que creen y practiquen lo que enseñan. Que su doctrina sea un alimento sustancioso para el pueblo de Dios, que la fragancia espiritual de su vida sea motivo de regocijo para todos los cristianos, a fin de que con la palabra y el ejemplo construyan ese edificio viviente que es la iglesia de Dios. Les corresponderá también la función de santificar en nombre de Cristo, por medio de su ministerio. El sacrificio espiritual de los fieles alcanzará su perfección al unirse al sacrificio del Señor, que por sus manos se ofrecerá incruentamente sobre el altar en la celebración de la Eucaristía. Tengan conciencia de lo que hacen e imiten lo que conmemoran, lo que celebran. Por tanto, al celebrar el misterio de la muerte y la resurrección del Señor, procuren morir ustedes mismos al pecado y vivir una vida realmente nueva. Al introducir a los hombres en el pueblo de Dios por medio del bautismo, al perdonar los pecados en nombre de Cristo y de la Iglesia por medio del sacramento de la penitencia, al confortar a los enfermos con la santa unción y en todas las celebraciones litúrgicas, así como también al ofrecer durante el día la alabanza, la acción de gracias y la súplica por el pueblo de Dios y por el mundo entero. Recuerden que han sido elegidos de entre los hombres y puestos al servicio de los hombres en las cosas que se refieren a Dios. Con permanente alegría y verdadera caridad continúen la misión de Cristo sacerdote, no buscando sus intereses sino los de Jesucristo. Finalmente, al participar de la función de Cristo, cabeza y pastor de la Iglesia, permanezcan unidos y obedientes al obispo. Procuren congregar a los fieles en una sola familia animada por el Espíritu Santo, conduciéndolos a Dios por medio de Cristo. Tengan siempre presente el ejemplo del buen pastor que no vino a ser servido, sino a servir y a buscar y salvar lo que estaba perdido. Después de la lectura del Evangelio, viene la presentación de los ordenandos por parte del rector del seminario o del superior religioso, si es monje, del abad, o superior religioso, si es religioso. La homilía del obispo establece los siguientes puntos. Se examina a los candidatos viene la homilía del obispo, pero se examina a los candidatos sobre sus disposiciones respecto al ministerio que van a recibir y la promesa de obediencia al propio obispo y sucesores. Letanías de los santos con la oración Exaudinos del veronense. Terminan las letanías con esta hermosa oración del obispo. Escúchanos, Señor Dios nuestro. Derrama sobre tu servidor la bendición del Espíritu Santo y la virtud de la gracia sacerdotal, para que la abundancia de sus dones acompañe siempre al que ahora te presentamos para ser consagrado por Cristo nuestro Señor. Amén. Imposición de las manos en silencio por parte del obispo sobre la cabeza de los candidatos. Lo mismo hacen los presbíteros que participan en el rito.
La oración consecratoria es la del veronense, que pasó a todos los pontificales con algunas modificaciones. Lo principal de la oración dice así: te pedimos, Padre Todopoderoso, que confieras a este siervo tuyo la dignidad del presbiterado. Renueva en su corazón el espíritu de santidad. Reciba de ti el sacerdocio de segundo grado y sea con su conducta ejemplo de vida. Después algunos presbíteros colocan la estola en sentido presbiteral a cada uno de los ordenandos y les revisten con la casulla. Luego el obispo unge con el santo crisma las manos de los ordenandos. Jesucristo el Señor, a quien el Padre ungió con la fuerza del Espíritu Santo, dice la oración, te auxilie para santificar al pueblo cristiano y para ofrecer a Dios el sacrificio. Sigue la entrega a cada ordenado de la patena con pan y del cáliz con vino y un poco de agua, mientras dice, recibe la ofrenda del pueblo santo para presentarla a Dios. Considera lo que realizas e imita lo que conmemoras y conforma tu vida con el misterio de la cruz de Cristo. Finalmente, el obispo da la paz a cada uno de los ordenados. La paz esté contigo. Y el nuevo sacerdote responde, y con tu espíritu. Acto seguido, continúa la celebración de la Eucaristía, el obispo ordenante con los recién ordenados. Es la primera misa que celebran los nuevos sacerdotes, para gloria de Dios. Séptimo sacramento. Sacramento del matrimonio. En este sacramento Jesús viene a bendecir ese amor que se profesa en el esposo y la esposa y que fue una participación del mismo Dios. Viene elevado a sacramento lo que es de derecho natural, se convierte en fuente de gracia divina y en reflejo del amor fiel que tiene Cristo con su iglesia. Ambos se convierten en sagrados, el uno para el otro. Reciben la gracia de Estado para cumplir su tarea de esposos y de padres, ser fieles hasta la muerte y educar a los hijos cristianamente. Cada matrimonio por la iglesia es matrimonio en Dios y por Dios. Es vivir la experiencia de la primera boda de Caná, donde Jesús convierte nuestra agua en vino oloroso y perfumado, el vino del amor matrimonial, con todos los aditivos para que no se corrompa ni se avinagre. ¿Cómo es el rito del sacramento del matrimonio? Rito de entrada, liturgia de la palabra, liturgia del sacramento, el escrutinio, nombres de él y de ella. Por ejemplo, Pedro y Margarita. ¿Son plenamente libres para contraer matrimonio? Responden, sí lo somos. Pregunta el sacerdote o el diácono. ¿Se comprometen a amarse y respetarse durante toda su vida? Responden, sí nos comprometemos. Pregunta el sacerdote, ¿se comprometen también a colaborar en la obra creadora de Dios, asumiendo su responsabilidad en la comunicación de la vida y en la educación de los hijos de acuerdo con la ley de Cristo y de la Iglesia? A lo que responden, sí, nos comprometemos. A continuación, el consentimiento. Manifiesten entonces su decisión de contraer matrimonio, estrechándose la mano derecha y expresen ante Dios y su iglesia su consentimiento matrimonial. Cada uno dice, yo, el nombre, por ejemplo, Juan, te recibo a ti como esposa y prometo serte fiel tanto en la prosperidad como en la adversidad, en la salud como en la enfermedad, amándote y respetándote durante toda mi vida. Y el sacerdote confirma el consentimiento. El Señor confirma el consentimiento que han manifestado delante de la iglesia y realice en ustedes lo que su bendición les promete, que el hombre no separe lo que Dios ha unido. Viene luego la bendición e imposición de los anillos matrimoniales, las argollas. El Señor bendiga estos anillos que se entregarán el uno al otro.
como signo de amor y de fidelidad. Y ellos dicen su nombre, por ejemplo, Juan, le dice ella a él, recibe este anillo como signo de mi amor y fidelidad, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, a lo que responden amén. Viene luego la bendición y entrega de las arras. Es un rito opcional. Las arras son unas monedas. La bendición que da el sacerdote es esta: bendice, Señor, estas arras que pone él en manos de ella. Por ejemplo, Pedro en manos de Juanita, y derrama sobre ellos la abundancia de tus bienes. El esposo toma las arras y las entrega a la esposa diciéndole, por ejemplo, Juanita, recibe estas arras como prenda de la bendición de Dios y signo de los bienes que vamos a compartir. Viene luego la bendición de los esposos, la comunión eucarística, si los esposos quieren recibirla y están en estado de gracia, y la bendición final. Hasta aquí en este tema sobre la liturgia, los sacramentos y los ritos de cada uno de los sacramentos. Agradezco a ustedes su amable atención. Nos vemos en la siguiente sesión.